Ahora, vale. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos al webinar de discapacidad ICUME en DCP y también en otras patologías respiratorias. Aunque esta tarde creo que todavía no tenemos, no ha ingresado ninguna otra patología respiratoria. Lo va a impartir Virginia López Ferre, que es la trabajadora social de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística. Tiene muchísima experiencia en el campo del tercer sector, o sea, de las asociaciones, y además los últimos años muy especializada en tramitar todo este tipo de ayudas a la gente a las familias con patologías respiratorias o patologías de baja prevalencia raras que cursan con muchos síntomas respiratorios. Yo pertenezco a la Asociación Murciana de Fibrosis Quística y bueno, tengo la suerte de disponer de ella como trabajadora social y es impresionante. Una mañana, las expectativas tan altas, Trini. Una mañana le hice una consulta y por la tarde a las 4 y 5 ya me había enviado toda la documentación, o sea que fantástica. Así que, pues, sin perder más tiempo, Virginia nos va a hablar sobre la discapacidad y la CUME. Cuando quieras, Virginia. Vale, bueno, pues gracias, Trini, por la presentación. Has puesto la expectativa muy alta, a ver luego lo que, lo que pasa. Pero bueno, voy a intentar resolver las dudas que puedan surgir y voy a hacer una pequeña presentación para que... Voy a compartir la pantalla, pero me pone que el anfitrión inhabilitó que yo pueda compartir pantalla. Ay, ¿qué me dices? Que te he inhabilitado por lo que faltaba. A ver, a ver si te puedo... Vale. Un participante puede compartir a ver. Mira a ver ahora. Vale. Ahora sí. Bueno, pues como ya os ha dicho Trini, soy Virginia, soy la trabajadora social de la Asociación de Fibrosis Quística y bueno, voy a poneros un poquito en contexto sobre el reconocimiento del grado de discapacidad y la prestación CUME. Vale, antes de nada decir que después de que yo haga toda esta presentación, si en algún momento necesitáis cualquier consulta o cualquier cosa que yo pueda resolver, os ponéis en contacto con Trini y que ella me pase la consulta y yo intentaré resolverosla, ¿vale? Que sepáis que me tenéis a vuestra disposición. Y bueno, voy a empezar hablando sobre el reconocimiento, declaración, calificación y revisión del grado de discapacidad. Pero antes quiero poner aquí unos datos que a mí me resultan importantes y útiles para que lo tengáis en cuenta. Y son estos teléfonos de información. El 012 es el teléfono de información de las comunidades autónomas. Es decir, si yo llamo desde Murcia al 012 me van a pasar con el teléfono de información de mi comunidad autónoma. De Murcia, si llamáis desde Madrid, pues os pasarán con el teléfono de información gratuita de la Comunidad de Madrid y así sucesivamente con todas las comunidades autónomas. Lo digo porque en el caso, aparte que os sirve para hacer cualquier consulta que tenga que ver con la comunidad autónoma, cuando nosotros solicitamos la discapacidad también nos va a servir para llevar un pequeño seguimiento, es decir, nosotros vamos a poder llamar a ese teléfono y ellos nos van a poder resolver dudas de cómo va el expediente, si se ha tramitado ya, si no, cuando os hagan la revisión, si ya tenéis el grado antes de que os llegue la carta, pues incluso lo pueden decir, entonces podéis llevar un seguimiento más o menos del reconocimiento de discapacidad. Aquí en Murcia el servicio concretamente funciona bastante bien. No sé en el resto de comunidades, pero bueno, que sepáis que existe el 012. Y luego el 010 es el teléfono de información gratuito de los ayuntamientos y funciona igual. Si yo llamo desde Murcia me van a pasar con Murcia, si llamo desde Madrid me van a pasar con el de Madrid. Y cualquier trámite relacionado con el ayuntamiento lo podéis gestionar y solicitar información a través de este teléfono. Y bueno,
Ahora, sí, ya voy a entrar un poquito más en materia. Si voy muy rápida o tenéis alguna duda concreta, me cortáis, ¿eh? Nada, Bueno, estupendamente, Virginia. Ya de entrada me ha encantado lo de los teléfonos, de verdad. bueno, es que a veces hablo un poco rápido, lo digo por eso, No, no, porque si muy no me bien, avisáis y muy voy un bien, muy poquito bien. más despacio. Nada, gracias. Vale, bueno, pues ¿qué es el reconocimiento del grado de discapacidad? Aunque bueno, imagino que todas lo sabréis más o menos, pero bueno, al final el reconocimiento del grado de discapacidad es la acreditación que reconoce a su titular la condición legal de persona con discapacidad en el grado que determinen los porcentajes de valoración aplicados, a través de la obtención de un documento administrativo oficial llamado certificado del grado de discapacidad, que si es igual o mayor al 33%, permite acceder a determinados recursos o prestaciones. Esto es fundamental. Si no tenemos el 33%, no podemos hacer nada. Da igual que tengamos el 15, el 20, si no llegamos al 33, como si no tuviéramos discapacidad. ¿Vale? ¿Y qué necesito para solicitarla? Pues con estas 3 palabras podéis entrar en la página de vuestras comunidades y os va a salir toda la información, porque yo he probado, he metido estas palabras clave en el buscador con cada comunidad autónoma que me ha dicho Trini, de la que pertenecéis a la asociación, a la federación, y, y me han salido todas. La primera página siempre era la que me llevaba a la información. Y ahí os va a decir todo. Qué documentación tenéis que presentar, cuál es el documento que tenéis que presentar de solicitud, dónde podéis presentarlo, todo eso os va a salir con estas 3 palabras. Solicitud de discapacidad y vuestra comunidad autónoma o vuestra ciudad, dependiendo de cómo se gestione. ¿Vale? Según las comunidades que me dijo Trini que formabais parte, pues he buscado un poquito y más o menos todas coinciden en cuanto a lo que piden. Murcia, como siempre, somos un poco así, que pedimos una tasa, pagar un dinero por solicitar la discapacidad, pero en el resto de comunidades, no sé si me equivoco, pero no he visto en ninguna que tengáis que pagar para solicitarlo. Y en cuanto al resto de documentación, pues es todo muy parecido. Me pareció curioso, por ejemplo, que vi en Aragón que en la solicitud especifica el contenido que tienen que tener los informes médicos y eso también puede servir bastante de orientación. O, por ejemplo, en Madrid, que piden la tarjeta sanitaria, aquí, por ejemplo, el resto tan solo piden el número de la seguridad social. Pero bueno, al final son documentos muy sencillos. Los DNIs, el libro de familia, los informes médicos, y ahí es donde está la clave, en los informes médicos. Yo hago mucho hincapié en que el informe médico sea lo más explícito posible y lo más completo posible, porque el informe médico es súper importante. Que aparezca el historial médico, si han habido ingresos, si no han habido ingresos, qué medicación toma, qué secuelas tiene actualmente, qué limitaciones incluso. Nosotros tenemos la suerte, la Asociación de Fibrosis Quística, que el médico que nos lleva, pues cuando le decimos, quiero un informe para asociar la discapacidad, pues él intenta hacerlo un poquito más completo y poner pues todo eso, tipo de limitaciones, las secuelas que tiene debido a la enfermedad y todo eso ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a una parálisis cerebral o nos enfrentamos a un autismo o nos enfrentamos a una persona que va en silla de ruedas, es muy evidente. No hace falta incluso ni informe médico, porque es algo que se ve. Pero en este tipo de patología es más complicado, porque es algo que a simple vista no se ve. Entonces, el contenido del informe médico va a ser fundamental, fundamental para que valoren de una manera u otra. No sé si vosotros, la que ya habéis pedido la discapacidad, habéis tenido algún problema con el tema de los informes médicos, pero bueno, luego me contáis un poquito vuestra experiencia. Pero es fundamental. ¿Vale? El informe médico es fundamental. ¿Cómo se solicita? A ver, es un proceso muy sencillo. La verdad, no es muy farragoso en cuanto a solicitarlo. Luego a obtenerla, la discapacidad, eso ya es otro tema. Pero en cuanto a solicitarla, es un proceso bastante sencillo. Se puede solicitar presencialmente a través de cualquier registro o ventanilla única de la comunidad autónoma o ayuntamiento, donde viváis, donde mejor os venga, y podéis solicitar cita previa a través de los 2 teléfonos que os he dicho anteriormente. Para mí es la manera más sencilla. También se puede hacer telemáticamente a través de las sedes electrónicas, pero yo recomiendo hacerlo sobre todo porque al final, cuando son niños, es prácticamente imposible porque no tienen el certificado digital.
Entonces, bueno, pues podéis solicitar la cita previa para presentar toda la documentación una vez la tengáis en estos teléfonos. Y también a través de en las páginas podéis poner cita previa Ayuntamiento de Murcia, Ayuntamiento de Madrid. Y también a través de la ventanilla única podéis solicitar cita previa online. Pero bueno, por teléfono al final es mucho más sencillo porque tú llamas y te quiero una cita previa para una ventanilla única del ayuntamiento o para el registro de la comunidad. ¿Dónde vive usted? Entonces te dicen incluso cuál te pilla más cerca. Entonces es bastante sencillo. Una vez hemos presentado toda nuestra documentación, ya lo tenemos presentado todo en nuestro registro, está todo en orden, ¿cuánto van a tardar en llamar? Pues actualmente el tiempo estimado de citación para valoración está entre 6 meses y un año, dependiendo de la comunidad autónoma. He oído hasta casos que están tardando año y medio. Es un disparate cuando, según la ley de procedimiento administrativo, en 3 meses deberían de resolver, pero no está siendo así. Entonces, bueno, pues que sepáis que va con mucho retraso y que están tardando eso, ¿vale? Entre 6 meses y un año. Una vez nos han valorado, es decir, una vez hemos ido al tribunal, que nos mandarán una carta y nos citarán y nos dirán, en tal fecha tiene que estar usted a tal hora para que sea usted evaluado. Pasará por el médico, que al final es el que decide realmente si los puntos, junto con el psicólogo y el trabajador social. Normalmente se pasan por esos 3 profesionales para valorar el grado de discapacidad. Una vez nos han valorado, en unas 2 o 3 semanas suele estar disponible el resultado. Es decir, que si no os ha llegado a casa, podéis llamar por teléfono a esos teléfonos que os he dado antes, al 012, en este caso el 012, que es el teléfono de la comunidad autónoma, y o incluso os pueden dar el resultado de la discapacidad que le han otorgado. La resolución, que es el 33% más, pues ya somos considerados personas con discapacidad. Y si nos dan menos del 33%, pues no. ¿Qué pasa en estos casos? Yo siempre queda en el menos del 33%, a no ser que tenga muy claro que no se lo van a dar, pero bueno, yo siempre lo hago, es hacer una reclamación previa a la vía jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Es una reclamación que se hace porque no estamos de acuerdo con el dictamen que nos han dado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues rellenamos la solicitud, que también está disponible en las páginas de las comunidades autónomas. Y yo también me gusta juntar, que se lo voy a mandar a Trini para que lo tenga como modelo, por si le sirve a alguna familia o para que lo tengáis, de un escrito donde pues se alega el por qué no estoy de acuerdo, que porque en tal día me valoraron de tal manera y no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque mi enfermedad supone esto, tengo estas limitaciones, esto lo pone en el informe médico. Entonces, bueno, aparte de la solicitud, que ahí también se puede escribir, me gusta siempre juntar un informe más completo. Entonces, bueno, que sepáis que esta vía existe cuando no estamos de acuerdo con el dictamen que nos dan, y también decir que una vez esto nos dicen que no vuelven a resolver y dicen que no, que te dan el menos del 33%, ya la siguiente es la vía legal. Entonces ya pues hay que meterse por la vía judicial, ¿vale? Para reclamar. Otra cosa que sepáis, que los beneficios de tener el 33% y tener el 64% van a ser los mismos, ¿vale? Hasta que no tenemos más de un 65%, los beneficios no van a variar. Entonces, bueno, en principio, por suerte, creo que por el tipo de patología y ahora mismo por el desarrollo que puedan hacer, no creo que ninguno vaya a poder alcanzar un 65%, porque es un valor bastante alto y que tiene que haber un grado de discapacidad importante. La validez puede tener fecha de caducidad o ser definitiva. Si es definitiva, pues no tenemos que volver a solicitar ni revisiones ni nada, es para siempre, para toda la vida. Y si tiene fecha de caducidad, pues va a depender un poco del criterio. Cuando son muy pequeños, pues suelen hacerse más seguidas, y cuando ya se van haciendo mayores, pues suelen espaciarse en el tiempo. 2, 4, 6 años, eso no hay un número fijo. La revisión. Cuando tiene fecha definitiva no hay que hacer revisión, a no ser que tengamos el 33% y la enfermedad, por lo que sea, se complica demasiado y consideremos que podemos llegar a un 65%. Pero eso, que sepáis que un 65% es un grado bastante alto, tiene que haber unas secuelas y unas limitaciones bastante importantes.
Normalmente las revisiones suelen ser por finalización del plazo de validez. Cuando caduca nuestra solicitud, antes de que caduque nuestra discapacidad, tenemos que volver a solicitar una revisión. En este caso, lo único que hay que juntar es la solicitud con los informes médicos. No hay que volver a juntar ni DNI ni nada. Importante, yo recomiendo a todo el mundo que lo solicite antes, mínimo 6 meses antes de que caduque, ¿vale? De que finalice el plazo, porque como lleva tanto retraso, al final si nos esperamos unas semanas antes vamos a estar muchísimo tiempo con nuestro certificado caducado y no es recomendable porque al final, bueno, pues puedes tener algún tipo de problema en cuanto a gestión. Entonces yo os recomiendo que 6 meses antes de que vaya a finalizar el plazo solicitéis la revisión. Por ejemplo, si me caduca en diciembre, pues yo en junio ya presento todos mis informes médicos. ¿Qué pasa? Que igual cuando vayan a revisarme, pues ya ha cambiado. Pues cogemos nuestro informe médico nuevo y lo presentamos el día que nos llamen para valorar. Pero hay que hacerlo con tiempo. También se puede solicitar por mejoría o agravamiento. En principio no se puede instar hasta hayan transcurrido un plazo mínimo de 2 años, pero bueno, al final eso es muy subjetivo porque si yo considero que he empeorado, pues la solicito antes, porque excepto en los casos que se acredite suficiente error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento del grado. Te ponen 2 años, pero al final si yo considero que estoy peor, pues yo puedo al año solicitar. ¿Cuáles son los beneficios? Pues aquí los he puesto un poco en general. Estaría pues poder obtener la prestación familiar por hijo a cargo, que con el 103% o más hasta los 18 años, para poder seguir beneficiándose de ella a los 18 años el niño, el joven, el adolescente, tiene que tener el 65% o más para que pueda seguir recibiendo esta prestación. Luego, reconocimiento de categoría de familia numerosa. Normalmente una familia numerosa es una familia con 3 niños, pero en el caso de que haya uno de ellos con discapacidad, con tener 2 hijos es suficiente, porque el niño con discapacidad cuenta como 2, entonces ya son 3. El niño con discapacidad que hace 2 y uno más, 3. Entonces también podemos beneficiarnos de la categoría de familia numerosa. La excepción del copago farmacéutico. Todos los menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 103% no tienen que pagar medicación. Beneficios fiscales, pues ahora mismo a lo mejor a ellos que son niños esto no les supone, pero bueno, cuando sean adultos pues sí que se podrán beneficiar. Deducciones en la renta, pues por tener un hijo con discapacidad, cuando nosotros hacemos la renta, pues nos podemos deducir los 1.200 euros, también lo podemos hacer de manera prorrateada con el modelo 143, que mensualmente nos dan 100 euros. Exención del impuesto de matriculación, reducciones en medio de transporte y actividades de ocio, acceso a plazas de centros educativos públicos, porque se tienen más puntos en los baremos, matrículas gratuitas universitarias, beneficio a nivel laboral al empresario y al trabajador, el bono social de la luz, se amplía el umbral de la renta, no quiere decir que por tener discapacidad ya puedes acceder al bono social de la luz, sino que digamos que si los ingresos máximos son 600, pues si hay un miembro de la familia que tiene discapacidad, pues a lo mejor lo suben a 800 el límite. Es un ejemplo. El bono social del agua, lo mismo. Siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen el salario mínimo interprofesional, también se pueden beneficiar. Eso tendréis que llamar a vuestra empresa, a vuestra administradora del agua o de la luz. La pensión no contributiva por invalidez, eso ya también para los adultos, y otras ayudas y servicios que podáis obtener de vuestras comunidades autónomas. Eso en cada ayuntamiento, en cada comunidad, pues tendrás también sus propios beneficios. Entonces, bueno, pues en cuanto a la discapacidad, esta es un poco el resumen. No sé si queréis que hagamos las preguntas ahora de discapacidad o hacemos todo el tirón y luego al final, como prefiráis. Como hay 2 manos levantadas, vamos a responder estas 2 preguntas. Vale, perfecto. Las respondemos, pero después pasamos a CUME y ya después sí que respondemos todas las preguntas, tanto de discapacidad como de CUME. ¿Vale? Vamos a responder estas 2 que ya están, pero las demás las dejamos para después. Vale. Si os parece bien. A ver, Toñi. Son varias, pero a lo mejor son demasiadas. Pues, el pago de la tasa
¿Dónde se accede a este documento? ¿Cómo se paga? Pues se puede pagar de manera online, es decir, se puede sacar la carta de pago a través de la plataforma dentro del procedimiento de reconocimiento de discapacidad, o nosotros cuando ponemos solicitud de discapacidad Murcia. Dentro, cuando te metes en tasa, hay un apartado que te pone pagar la tasa de manera telemática, o también puedes ir al registro, pedir cita en el registro y solicitar la tasa. Lo que pasa es que ya tienes que pedir 2 citas, una para escoger la tasa, pagarla y luego adjuntarla al resto de documentación para presentar la solicitud. ¿La tasa, si la hago online, es como una transferencia? Sí, lo puedes pagar con tarjeta. Se puede pagar con tarjeta, no hace falta DNI electrónico, ni sistema clave, ni nada de eso. O sea, que se puede hacer desde casa. Y luego ya aparte pedir la cita presencial para entregar la documentación. Toda la documentación junto con el justificante del pago de la tasa. Vale, y estas son más concretas, pero quizás sería pues para después. Has dicho los beneficios fiscales y algo de la renta. Y, ¿cómo has dicho? ¿De grabación o no? Deducciones. Hay una deducción de 1.200 euros por tener un hijo con discapacidad. Bueno, dijo sí. Una deducción de 1.200 euros. Que se puede solicitar cuando hacemos la renta. En junio hacemos nuestra renta y nos deducimos esos 1.200 euros. O si nosotros tenemos la necesidad de que todos los meses nos paguen 100 euros, se puede solicitar con el modelo 143. Eso es lo que no es. Entonces nos pagan todos los meses 100 euros. Vale. Bueno, eso ya lo anoto y supongo que ya te haríamos más preguntas. Vale. Gracias. Eva. Hola, buenas. A ver, yo te quería preguntar sobre cuando estás hablando del grado de 64%, nos dices que eso ya es una discapacidad grande. 65. Pero 65, vale. Mi pregunta es que, bueno, a lo mejor es demasiado genérica. Para el 33, por ejemplo, las patologías que nosotros aquí tenemos quizá no son tan invalidantes como para llegar al 33. ¿Tienes así ejemplos concretos? O sea, no sé si hay algún baremo, alguna cosa para saber si es accesible el 33 o no. A ver, accesible es porque hay gente que lo tiene. En el momento que una persona lo tiene, es porque es accesible. Y luego va a variar mucho, como ha dicho Trini antes, quién te valore. Hay médicos que tienen mucho más en cuenta pues lo que tú le cuentas, lo que tú le dices, y otros que dicen, pero si es que yo te veo muy bien. Estás estupenda, estás mejor que yo. Incluso sé de médicos que han dicho eso, estás mejor que yo. Y es como, bueno, pero no lo sabes. Tú no estás dentro de mí, en mis pulmones, no. Entonces, pero es como he dicho, es más complicado a la hora de valorar un tipo de enfermedad de este tipo que otras que son más visibles, que es decir, que yo entro con mi silla de ruedas y no puedo andar, está claro que el 33% me lo van a dar. Mira. Entonces va a depender mucho del médico valorador. Yo tengo gente que se la han denegado y que la han tenido y luego han ido a una revisión y se la han quitado. No han tenido que reclamar. Y a veces ha funcionado, otras veces no. Pero llega un punto que o te metes por... ¿Sí? No, Virginia, perdona, también dependerá, como has dicho, de los informes. Claro, los informes médicos. De los informes que haga el médico y luego ya el del médico que te vea. Son fundamentales. Si un médico te hace un informe con 2 líneas, pues, igual una persona que no tiene, que nada más que tiene hipertensión tiene más líneas que tú. Entonces, claro, si te ponen a valorar y dices, pues este que tiene hipertensión, pues igual está más limitado que tiene 2 líneas. Entonces, pues es muy importante el informe médico. Sobre todo en este tipo de patología es súper importante que el informe médico sea lo más completo posible. Pero no hay una cosa objetiva, pues yo qué sé, un porcentaje de la espirometría o sí, la espirometría, por ejemplo, la tienen muy en cuenta. Que nos puedan dar una pista. La espirometría sí que las tienen en cuenta. No te sabría decir en qué límite ponen para darte más puntos o menos, pero es verdad que la espirometría, cuando aparecen que, pues si tienes una espirometría súper buena. La espirometría sí es algo que tiene, incluso que te piden. ¿Tienes alguna espirometría? Supongo que las exacerbaciones de las infecciones pulmonares que te impidan ir al colegio, hacer ejercicio físico, que te limiten la vida cotidiana con frecuencia. Yo creo que puede ser... Sí, eso es. Al final son las secuelas y las limitaciones. Las limitaciones para tu vida cotidiana. Por ejemplo, si el niño no va... ¿Cómo se dice? Yo lo iba a decir. Una cosa que, por ejemplo, no he dicho. Si el niño falta mucho a clase, tiene muchas faltas, nosotros podemos pedir un informe al colegio
donde nos ponga el número de faltas que ha tenido en el curso o en el trimestre y entonces todo eso también a juntarlo. Es como una prueba, es que mi hijo tiene una limitación porque no puede seguir el ritmo del resto de niños, porque de 7 días que tiene la semana va 2. Entonces eso también podría ser un informe que diera valor para la hora de puntuar. Virginia, y que dependan de sus padres para la fisioterapia los primeros años de vida, ¿eso también se puede poner en el informe o eso ya hay que pedirlo en el grado de dependencia, que supongo que variará a lo largo de la vida? Cuantas más cosas pongan en el informe, mejor. Si pone que el niño tiene que realizar 2 veces fisioterapia respiratoria 2 veces al día, dependiente de los padres. Eso en el informe. Todo lo que penséis que puede ser, todo en el informe. Y se me ha olvidado preguntarte otra cosa, lo de la deducción de la renta, que me has dicho de 1.200 euros, o que se convierta como en una cuota mensual de 100 euros. Eso es indispensable que el padre o la madre, o si es monoparental, es indispensable que estén dados de alta, o sea, que estén trabajando, o los que no están trabajando también lo pueden pedir. Que al final la renta, cuando uno hace la renta, suele hacerla cuando está trabajando. Cuando está trabajando. Pero si solicitas, claro, no puedes solicitarlo si no estás trabajando, entonces lo de la... No puedes solicitarlo. No, porque al final sería como una ayuda que todo el mundo podría pedir en cualquier momento, no tendría mucho sentido. Lo puedes pedir la discapacidad, aunque no estés trabajando. Sí, la discapacidad, la discapacidad independiente. Pero si no estás trabajando, otras cosas no tienes acceso. Claro. Por ejemplo, igual que la CUME, lo que vamos a hablar ahora, si no estás trabajando, tampoco te puede beneficiar de ella al final. Bueno, si os parece, hago una puntualización para Eva, que solamente, bueno, una puntualización y seguimos con la CUME y después ya preguntamos todo, ¿vale? Muy interesante, todo, Virginia, de verdad, qué gusto, mucho. Qué gusto poder tener toda esta información, la necesitábamos muchísimo. Ya por lo menos esclarecer algo. Sí, muchísimo. Eva, al hilo de lo que preguntabas, si tenemos algún baremo claro sobre el que poder decir, pues con esta función pulmonar pues tienen más acceso, menos acceso. No hay algo en DCP, no tenemos nada así muy claro, muy claro. Sí que es verdad que las funciones pulmonares cuando bajan, a lo mejor por debajo de 70 o en 70 o 70 y poco, yo creo que son muy indicadoras de que vamos, creo que llaman la atención. Pero decirte que hay muchos pacientes con DCP, adultos jóvenes y adultos ya no tan jóvenes que sí tienen el 33% o incluso un poquito más, el 35%. O sea que tenemos muchos referentes en la asociación de pacientes que tienen el 33 o más. No todos, otros muchos tienen el 10%, otros el 15%, pero como bien ha dicho Virginia, es que depende pues, de los informes que hayamos presentado, lo completos que fueran, de saber expresar bien las secuelas que tenemos y del equipo de valoración. En los tratamientos se supone que con el nuevo baremo se van a tener más en cuenta el tiempo que dedicamos, la carga terapéutica, pero de todas maneras depende mucho del equipo de valoración, porque hace no mucho una de nuestras mamás presentó la discapacidad y la médico valoradora le dijo que la carga, que muchísimos pacientes tenían muchísima más carga que nuestros hijos. O sea que en el fondo siempre dependemos, bueno, primero de los informes clínicos, de lo completísimos que sean, y segundo también de quién tengas delante. No quiero quitar más tiempo, Virginia, vale, si he dicho algo que no está bien, no, perfecto, está bien. Sí. Corrígeme. Yo solo quería dar unos datos sobre lo que más o menos los datos que tenemos de las discapacidades que obtiene la gente con DCP.
¿vale? Sí, genial, sí, tú lo sabes, en este caso lo sabrás mejor que yo. Y es verdad lo que has dicho del nuevo baremo, a ver si es verdad que tienen en cuenta el tema de los tratamientos, igual eso puede beneficiar a este tipo de colectivo. Vale, perfecto, pues seguimos. Ahora voy a hablar un poquito de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que se conoce comúnmente como la CUME. Y es una prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave en un subsidio que permite a los padres acogerse a una reducción de la jornada laboral para el cuidado de su hijo menor de 23 años. Hasta hace poco, el año pasado creo que era hasta los 18, pero ahora lo han ampliado hasta los 23. Es un subsidio de vengo diario equivalente al 100% de la base reguladora, es decir, que nosotros cobraríamos lo mismo que cuando estábamos trabajando. La esencia de la CUMA es compensar la pérdida de ingresos que sufren padres y madres trabajadoras al reducir su jornada de trabajo y su salario para cuidar de manera directa, continua y permanente del menor a su cargo, afectado por una enfermedad o condición incluida en el listado de la Seguridad Social. ¿Qué se considera enfermedad grave? La enfermedad grave que padezca el menor deberá implicar un ingreso hospitalario. El primer punto importante. Si no hay ingreso hospitalario, no podemos acceder a esta prestación. De larga duración, que requiera su cuidado directo, continuo y permanente durante la hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad. Se considera asimismo como ingreso hospitalario de larga duración la continuación del tratamiento médico o el cuidado del menor en el domicilio. Este es el diagnóstico y hospitalización por la enfermedad. Quizá en esta segunda parte es donde entraría un poco más en este caso la licencia, que es al final el cuidado continuo en el domicilio, más que ya el tiempo que puedan estar ingresados, sino que luego precisan de un tratamiento continuo y de un cuidado continuo. Beneficiarios y requisitos. Personas que estén trabajando por cuenta ajena o propia, es decir, que pueden ser autónomos, pueden ser trabajadores empleados, y que reduzcan su jornada en al menos el 50% y el 99,9% de su duración. Porque si se redujera un 100% estaríamos hablando de una excedencia, ya no habría contrato, relación laboral con la empresa y no tendría sentido. Que estén afiliadas y en alta en algún régimen público de la Seguridad Social o mutualidad, porque pueden ser también funcionarios públicos. En el caso de existir dos progenitores, ambos deben estar trabajando para que uno de ellos pueda solicitar la CUME. Mínimo el 25% de una jornada laboral de 40 horas, ¿vale? Tienes que tener una jornada mínimo el 25% de una jornada de 40 horas. Cuando ambos progenitores, adoptantes o acogedores, tengan derecho al subsidio, solo se podrá reconocer a uno de ellos. Es decir, si los dos padres están trabajando, solo se puede beneficiar uno de los dos. Está corriendo el pago de la cuota de la Seguridad Social y cuando, esto es como llama una nota aclaratoria, cuando es a tiempo parcial, pues se hace al final como una regla de 3 y se valora cuál es el dinero que tiene que percibir. Igual que porque se tienen en cuenta los 3 meses anteriores a solicitar la prestación. Si no se ha cumplido esos 3 meses, pues se hace una regla, se pondera una regla por el número de días que se han trabajado. Pero bueno, esto es algo que calcula la empresa y que calcula junto con la mutua. Los progenitores tienen que tener un periodo de cotización exigido dependiendo un poco de la edad. Si son menores de 21 años, es decir, los progenitores son menores de 21 años, no existe un periodo mínimo de cotización. Cuando entre los 21 y los 26 son 90 días cotizados dentro de los 7 días inmediatamente anteriores a la fecha de inicio del subsidio, o alternativamente 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Y los mayores de 26 años se exige 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o 360 días cotizados a lo largo de la vida laboral. ¿Desde cuándo tengo derecho? Pues a partir del mismo día en el que comienza la reducción de jornada. Siempre que la solicitud se formule en el plazo de 3 meses desde la fecha que se produjo dicha resolución. Es decir, que si mi hijo, yo me reduzco la jornada en enero, si yo la solicito en abril, me van a pagar los 3 meses anteriores, pero si la solicito en junio, solo me van a pagar los 3 meses anteriores desde que yo lo solicito. Tiene un efecto retroactivo de 3 meses.
El subsidio se reconocerá en principio por un periodo de un mes, prorrogable en periodo de 2 meses. Cada 2 meses habrá que presentar un informe médico a la mutua donde ponga que la necesidad del cuidado sigue siendo la misma. Y cuando resuelven, pues tienen un plazo de 30 días desde que se recibe la solicitud. Una vez nos lo han concedido, ¿cuándo se me puede extinguir ese subsidio? Pues por la incorporación plena al trabajo o la reanudación total de la actividad laboral, por no existir necesidad del cuidado, es decir, porque ya lo informe médico, porque el niño no precise de los cuidados. Cuando la persona beneficiaria cese en su actividad laboral, es decir, por ejemplo, porque me despiden o porque me voy del trabajo o por cualquier cuestión, pues también se extinguiría. Pero eso no quiere decir que si nosotros volvemos a trabajar no la podamos volver a pedir. En cualquier momento la podemos volver a solicitar. Cuando el causante cumpla 23 años o por fallecimiento del causante a la persona beneficiaria, obviamente. Pues la gestión de la CUME la suelen llevar a cabo por las mutuas, ¿vale? Va a también depender un poco si somos... Porque al final la CUME como tal de la Seguridad Social es para las personas que trabajan por la privada y los funcionarios públicos tienen una prestación que es la misma, pero se gestiona por otro lado. Pero al final los fines son los mismos y los beneficios son los mismos. Cuando no se tenga cubierta la cobertura de riesgos profesionales, esto sobre todo para el tema de los autónomos, pues será quien lleve la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias comunes. Al final, bueno, pues la empresa que tengamos contratada para llevar todo este tema de... Y luego, pues el tema de la documentación. He puesto aquí el listado de toda la documentación que piden, pero al final, cuando nosotros vamos a nuestra mutua y decimos que queremos solicitar, ellos nos van a facilitar toda la documentación y nos van a decir cuál es toda la documentación que necesitamos, porque necesitaremos certificados de la empresa, el informe médico, cuando eres autónomo también te piden otro tipo de cosas, entonces, bueno, pero eso va a depender ya de la casuística personal de cada uno. Entonces, bueno, en principio la CUME es esto, no tiene más historia, el problema es luego que te la den, porque hay mutuas que son pues más tiquismiquis, otras que son menos. Entonces, bueno, ese es un poco el hándicap que podemos encontrar. Que consideren, a lo mejor yo me quiero reducir el 99%, pero mi mutua dice que por las características y las necesidades, pues solo te vas a reducir el 50%. Entonces, bueno, también va a depender de eso un poco. Yo tengo familias que han tenido mucha suerte con su mutua y no han tenido ningún problema, y otras pues a las que le están dando un poquito más de follón. Y bueno, ya está, esto es un poco la CUME. Pues Virginia, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Cómo necesitábamos estas explicaciones? ¿Cómo las necesitábamos muchísimo? Que muchas de las personas que están asistiendo ya tienen la CUME o han cursado la discapacidad, pero hay muchísimas cosas como las ayudas las prestaciones a las que puedes acceder o ayudas a las que puedes acceder una vez tienes la discapacidad igual o mayor del 33%, que viene muy bien saber. Y después estamos quienes no hemos presentado la discapacidad y nos viene muy bien. Así que, bueno, damos paso al turno charlatosesilla de mi hija, no sé si la oís. ¿Se oye? Sí, se oye. Al turno de preguntas, que seguro que hay. Así que quien quiera preguntar, pues que lo diga, que vaya levantando la mano o que pregunte. Yo tengo una pregunta. Venga, Verónica, dale. ¿Me oís? Sí, Verónica. Sí. Vale. Yo es que he entrado tarde, entonces lo que me interesaba a mí de la discapacidad, justamente me lo he perdido todo. He entrado cuando ya acababa. Es posible que, para no estar yo preguntando mucho, cosas que ya habéis explicado, las diapositivas estas que ha pasado, que por ejemplo la CUME estaba todo súper claro, de alguna manera me la podéis pasar y así yo lo leo y ya... Sí, yo se la paso a Trini. Yo se la paso a Trini Vale. para que la tenga disponible y os pueda, cuando necesitéis algo, podáis consultarlo ahí.
A mí también, sí. Vale. Muchas gracias, Virginia. Nada. Está muy bien, Virginia, muy bien, de verdad. Espero por lo menos haber aclarado alguna duda. Ujú. A lo mejor os he Vale. levantado otras que no teníais. Claro, van saliendo, pero inicialmente perfecto, perfecto. Pero bueno, de todas maneras ya sabéis que cualquier duda que os surja en cualquier momento se la paséis a Trini y nosotras hablamos y la solucionamos. Eres muy amable, Virginia, muchas gracias. Creo que la tenemos aquí levantando la mano. Sí, perdonad, que tengo más dudas. Bueno, lo primero, coincido en que la presentación está fenomenal y la explicación ha sido muy clara y muy fácil de seguir y muy completa. Así que muchas gracias en ese sentido. Mi duda, en realidad, no es ni de la discapacidad ni de la CUME, pero bueno, desde el punto de vista de trabajadora social, y creo que está bastante relacionado con esto, ¿existe posibilidad de teletrabajo por esta, o sea, en lugar de, por ejemplo, pedir la CUME? ¿Sabes si para el teletrabajo también se puede contemplar algo así? ¿O eso ya es una cuestión más de cada empresa? Hasta donde yo sé, eso ya es cuestión de que tú hables con tu empresa, les pongas el caso y que ellos accedan a que teletrabajes. No tengo conocimiento de que haya ningún tipo de ley o cuestión que regule eso. Tendría que ser ya algo más interno, que tú expusieras a tu empresa tu situación personal y que ellos, bueno, pues tuvieran un poco de mano izquierda y te lo aceptaran. O algunos días, en vez de ir todos los días, pues sin menos días, pero eso al final es un acuerdo que tienes que hacer con la empresa. Por conciliación, Virginia, el caso que ha preguntado ella, ¿por conciliación podía ser? Sí, a ver, la empresa tiene la obligación de velar por la conciliación familiar y por las necesidades del trabajador. Pero claro, cada empresa es un mundo, eso ya es un poco más farragoso. Como ahora en pandemia sí que se desarrolló lo del teletrabajo, pero claro, yo lo sé en la sanidad pública o en las instituciones públicas, la posibilidad de teletrabajo. Y hay un reducto que se ha quedado ahí como de posibilidad de teletrabajo, pero depende de la enfermedad del propio trabajador. Claro. No del cuidado No del cuidado, aunque luego es lo que tú has dicho. Luego mi empresa tenía en cuenta si tenía hijos a tu cargo. Claro. Por eso que hay empresas que son Depende bastante más comprensivas y tienen en cuenta más el tema de conciliación familiar, etcétera. Pero hay otras pues, que es más complicado. Almudena. Sí, a ver, muchísimas gracias, Virginia, y a ti también siempre, Trini, por ayudarnos. A ver, mi experiencia con Jorge, nosotros ya tenemos solicitada y concedida la discapacidad y bueno, es más de un 33%. Yo que tengo ahora mismo el dictamen de Jorge en la mano, cuando habéis hablado he pensado, bueno, voy a cogerlo a ver qué motivan ellos para darle un 33 o más. En el caso de Jorge, por ejemplo, es que es muy neutro. Dicen enfermedad de aparato respiratorio de etiología congénita. En el caso de Jorge, aparte de, bueno, pues que también es síndrome de Cartagener y demás, él tiene una cardiopatía congénita severa y ponen punto 2, enfermedad de aparato circulatorio de etiología congénita. Realmente no sabes qué valoración le dan a una cosa ni a otra, te hacen un totum revolutum y luego te dan, que es lo habitual, normalmente por factores sociales complementarios, 2 puntos. Pero todo esto, la verdad es que hacen unos dictámenes muy vagos. No sé si es porque es propio de la Comunidad de Madrid o propio del centro base donde a nosotros nos ha correspondido o qué. Pero vamos, ahí no te enteras de nada. No tiene nada que ver con la comunidad. A ver, una persona que lo mismo que pone ahí, lo mismo te pueden dar 30 que 50, porque al final eso es como, digamos, la enfermedad, pero no es el motivo por el que te dan la discapacidad, porque al final la discapacidad, como pone la ley, como pone todo, te la dan por las secuelas y las limitaciones que tienes en tu vida diaria. Bueno, te cuentan ahí correspondiéndole por estos conceptos en aplicación del baremo de valoración tarará y te dicen el grado de limitación y luego lo que aumenta por el factor social. En cuanto a plazos, la verdad es que nosotros en Madrid, siendo, bueno,
la comunidad, una comunidad muy, muy grande y con muchísima afluencia, tuvimos mucha suerte. No sé si es porque como soy tan pesada, tan También puede pesada, ser, ¿eh? También puede ser. a los 2 meses de presentarlo ya teníamos cita. También nos dijeron que al no tener que pasar en teoría por psicólogo, porque yo, la verdad es que Jorge, bueno, a lo mejor por psicólogo tenemos que pasar todos los que vamos a solicitarla, pero bueno, como no tenía ninguna necesidad psicológica en principio, pues eso nos dijo que nos había facilitado el hecho de que fuera prácticamente, teniendo en cuenta los plazos, inmediato. Incluso me di no te voy a decir el capricho, pero tuve la suerte de poder incluso cambiar la cita, porque Jorge no está en Madrid, venía para una fecha y me dieron bueno, era un lío, teníamos que comprar billetes y demás, y incluso me lo cambiaron y bueno, la verdad es que ni tan mal, y luego efectivamente el resultado fue muy rápido, enseguida Pues, llegó una el suerte resultado. habéis tenido. Sí, una suerte. ¿Fue hace Luego, mucho? ¿Fue hace mucho eso? no, yo presenté en enero la solicitud porque Que hace poquito. me hice una Biblia. Bueno, lo hice hace poco, bueno, porque a Jorge arreglamos un poco el tema de la discapacidad al poco de nacer, pero yo luego ya ni renové ni nada porque la vida con mis 3 hijos no me daba para más. Pero bueno, a la vista de los problemas que tenía, que es a lo que voy, un poco a nivel laboral, es donde yo me he puesto las pilas para que Jorge tuviera el certificado de discapacidad. Entonces, mi duda surge sobre todo si a nivel práctico, porque nosotros ahora tenemos, ¡pum!, la discapacidad. Cuando tú vas con tu currículum y te hacen una entrevista y demás, yo digo, ¿esto cómo lo dices? ¿Cómo lo sueltas? ¿Qué haces? Porque aunque te digan que está muy valorado en las empresas, que les viene muy bien fiscalmente tener a una persona preparada y sin una discapacidad bueno, pues que realmente sea un impeditivo para trabajar, ¿cómo lo dices? ¿Cómo gestionas eso realmente a la hora de decirlo para que no sea un hándicap, sino que realmente sea una ayuda? Porque no creo que en una entrevista de repente se le pongan los ojos como dólares a la persona que se lo cuentas. Ya. Pues la verdad no sabría decirte muy bien. No sé si eso es una cosa que puedes llegar así y decir, bueno, y por cierto, yo tengo una discapacidad de un tanto y bueno, pues estaréis encantados. Porque claro, cada discapacidad conlleva pues un poco, yo creo en principio, no un rechazo, no quiero decir rechazo, pero sí el empresario pensar, ya vamos a estar con las bajas, a saber ¿no? Sí, claro, eso es algo que... Entonces, no sé, en ese nivel, si tienes así experiencia de cómo plantear esas cosas. Hay veces que incluso la propia empresa busca personas que tengan discapacidad o pregunta, ¿tienes algún tipo de discapacidad? Porque al final eso son cosas que ellos apuntan y si les interesa tu perfil y encima tienen discapacidad, pues mejor para ellos. Pero es verdad que hay otras veces que tú vas al trabajo y ellos no saben si tienes discapacidad o no. Pues lo puedes decir o no decirlo. Bueno, yo creo que en el caso de la enfermedad que estamos hablando, la discinesia, creo que es muy importante decirlo, sobre todo por lo que hemos hablado en una de las cosas, la carga que tiene el tratamiento. Esa carga que es una carga de una fisioterapia para la enfermedad que es muy exigente. Entonces, creo que sí que es muy importante decirlo, desde luego, porque aunque no en todos los casos, pero aunque hay muchos niños, pues no todos son niños que cuando llegan a casa es cuando las mamás y los papás hacen la fisio con ellos o van a un centro, ¿no? Sino que es el propio paciente el que gestiona su fisioterapia. Y eso es una cosa que realmente a mí me preocupa, la verdad, pero bueno, no sé cómo va eso. Almudena, sí. O Virginia, es una idea. Entonces tú corrígeme, Virginia, porfa. Yo creo que si es una empresa pública,
los concursos de trabajo para una empresa pública tienen su porcentaje para, o sea, su convocatoria para las personas que tienen la discapacidad reconocida. Sí, Con lo sí, cual, sí. en una empresa pública no habría problema porque entras por ahí. Sí. Pero en la empresa privada normalmente tienes que presentar un currículum y en ese currículum yo sí pondría lo de la discapacidad a la par que lo demás, porque así cuando te entrevisten pues no tienes que anunciar nada. Esto es lo que hay y junto a un currículum, si les parece bueno para desarrollar el trabajo y puede tener algún beneficio fiscal, pues yo lo pondría en el currículum. Sí, porque ya no tienes que decir en algún momento nada. Has sido honesto y sincero desde el primer momento. Y si te llaman es porque les interesa probablemente tener a alguien con discapacidad, pero esto es una apreciación que puede ser. No, es otra opción. Luego ya en la entrevista pues te preguntarán ¿y qué tipo de discapacidad tienes? Entonces tú ahí ya es cuando entras y dices, pues mira, tengo discinesia y tal, y ya le cuentas. Bueno, es una línea es una línea muy débil porque no sabes si cuando vas a una entrevista y a lo mejor te estás como gustando, ¿vale? Tu perfil les encaja, es decir, si lo has comentado antes, lo mismo ya puedes tener la cosa de que te rechacen, porque realmente no saben a qué se debe tu grado de discapacidad, ni te están dando la oportunidad de verte. Sin embargo, si no lo pones, pues por lo menos tienes la oportunidad de que te vean. En algunos casos, no estoy hablando de la pública, pero en la privada, salvo que les interese muchísimo tener una persona por motivos fiscales, pues te puedes estar cerrando una puerta. Sí. Es que eso es algo con lo que siempre se va a luchar. Cuando una persona tiene una enfermedad, una persona tiene una discapacidad, pueden ser hándicaps por un lado o beneficios, dependiendo con quién te cruces. Pero es algo con lo que es muy complicado lidiar con eso. Ya, nada más era solo por saber cómo funcionaba la gente normalmente. No lo sé. Perdonar. Sí. Es que le quiero comentar al hilo de lo que estáis hablando una cosa, Almudena, para ponerle un ejemplo real, práctico. Por ejemplo, ¿Quién está hablando? Soy Verónica. Vale. ¿Me oye? Sí, es que igual me oyes un poco conejo. No. Sí, por ejemplo, mi padre tiene discapacidad de más del 33% y él estaba trabajando en una empresa donde eso ni fu ni fa. No le venían a cuento. Luego él dejó de trabajar en esa empresa y luego se puso a trabajar en otra que buscaban a gente discapacitada. Toda la plantilla era gente discapacitada. Claro, si tú en cierto modo lo quieres esconder por el miedo de no pasar ese filtro, como dice Almudena, luego a la hora de la verdad, cuando se ponga enfermo, tenga una infección o tenga algo, es cuando la empresa a lo mejor puede decir, oye, que tú me has escondido esto. No, ocultar en absoluto. Yo me refiero al momento un poco de hablarlo, si pues en la entrevista es el momento adecuado o, como dice Trini, el currículum. Pero me genera muchas dudas el ponerlo en el currículum porque realmente es que no te dan la oportunidad ni de, a lo mejor no en algunos casos, no en todos, de entrevistarte. Pero bueno, que sí, que ya más o menos me hago una composición o me aclaro cómo es realmente. A ver, Almudena. ¿Quién está hablando? ¿Verónica? Yo iba a decir una cosa. Sí. A la colación de la pregunta que has hecho, Almudena, yo voy a hacer una consulta al Servicio de Integración Laboral de FANDIL, con el que trabajamos así un poco en coordinación, para ver ellos cómo plantean este tipo de cosas. Y igual te puedo dar le mando un correo a Trini y te puedo dar una noción un poco más de cómo lo harían ellos, que son especialistas en este tipo de cosas, que es de integración laboral al final de personas con discapacidad. Sí, pues ¿vale? Muchas gracias, sí. Nada, pues me lo apunto y hago la consulta. Vale. Almudena, mira, vamos a tener la suerte de que Virginia se lo va a preguntar a FANDIF, que es COCENFE Murcia, y seguro que tienen experiencia en eso, ¿verdad, Virginia? Mucha, al final trabajan con eso. Es el Servicio de Integración Laboral, solo trabajan con la integración laboral de personas con discapacidad.
Yo de manera intuitiva, pero puede ser errónea completamente, en principio lo pondría en el currículum o en la convocatoria de acceso a ese puesto de trabajo, porque a fin de cuentas nos interesa trabajar en empresas que les interese tener personas con discapacidad, que después no les incomode, porque si lo aceptan pero les va a incomodar, Ya, sí, vas a estar incómodo ya, ya. siempre. O sea, no sé, prefiero que me llamen empresas que están acostumbradas y que pueden lidiar con nuestras ausencias, ¿no? Con nuestras bajas y que estén preparados para eso. Sí, y además siempre en la entrevista siempre van a tener la oportunidad de conocer realmente, aunque vean la discapacidad, bueno, pues voy a probar, voy a llamarlo. Siempre nadie puede decir que no. En la entrevista, desde luego, nosotros ya hemos tenido la experiencia, que fíjate que Jorge es un becario, que es un niño un chico que acaba de empezar, bueno, que está saliendo del cascarón, vamos, que no hace nada. Y ya sí que hemos tenido la experiencia que desde luego en la entrevista tienes que decirlo. Eso sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Jamás ocultar. Ahora, Eva, tú querías preguntar, ¿verdad? Pero creo que lo has hecho por el chat, pero verbalízalo, ¿vale? Y te responde Virginia. Vale, es que cuando, a ver, en realidad creo que ya me ha respondido, porque cuando yo me he conectado estáis hablando de los diferentes genes, de las diferentes mutaciones. Entonces, yo no sabía si hay algo en algún documento en el que podamos ver cada mutación, un poco las consecuencias que pueda tener. A mí me hablaron del gen que tenía, pero solamente de palabra, no lo tengo en ningún informe. Entonces, si no hay nada objetivo, por eso digo que creo que quizás ya me ha contestado. De cara a la discapacidad y a CUME, si no hay nada objetivo escrito, esto tampoco va a estar. Luego ya tengo aparte la curiosidad de, bueno, pues de si hay algún estudio o algo que yo pudiera leer, pues un poco por ver las implicaciones, pero esto ya sería en el ámbito más sanitario, no social. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Pues, Virginia, si quieres decir tú algo, si no, digo yo. Sobre genética. No, yo lo único a ver, que yo el tema de las mutaciones en discinesia no las controlo mucho, la verdad, bueno, mucho nada. Pero que al final la enfermedad en sí no es lo que te va a dar los puntos. Da igual que tengas A, B, C, D, F o todas juntas. Al final va a ser la secuela que eso pueda suponer. Puede ser que tengas una que a lo mejor en principio es más leve y a ti te esté siendo más agresiva que uno que a lo mejor tiene una más grave y le está siendo menos. Entonces, creo que el hecho de que sea una mutación u otra no va a ser, a no ser que sean que la A tiene esto sí o sí y la C tiene esto sí o sí, no va a suponer una diferencia, no va a ser algo decisivo el tipo de mutación. Yo creo que es básico el equipo de valoración. De hecho, como casi curiosidad, a mí me dijeron que no era de los mejores, por no decir que eran malos, pero lleva 2 años sin ningún ingreso. ¿Ves? Es que es muy relativo. Por otra parte, tiene una telectasia y una bronquiectasia, por eso preguntaba lo de cosas objetivas, porque no sabía... Todo eso en los informes médicos tiene que aparecer. Claro, la bronquiectasia y la telectasia sí, pero el gen creo que no. Bueno, pero el gen, volvemos a lo mismo. Yo creo que, bueno, Trini a lo mejor que tiene más experiencia en esto te lo puede decir mejor. Me pregunto si el equipo de valoración sabe distinguir entre un gen y otro la gravedad o de lo que es la propia enfermedad. Claro, por eso la pregunta era si hay algún sitio donde ponga la gravedad de los distintos genes. No. A ver, con respecto a la genética, el equipo de valoración puede hasta no saber lo que significa discinesia ciliar primaria. Totalmente. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por ahí. Pues no saben mayormente lo que es la discinesia ciliar primaria, pero bueno, se lo leen y punto. Así que lo de los genes les va a sonar muy a lo lejos, o no sonarle nada. Lo que sí nos viene muy bien a nosotros saber es que si
la variante que tiene nuestro hijo, nuestra hija, o que tenemos nosotros mismos, sabemos que es una variante potencialmente complicada, pues bueno, pues nos vamos adelantando. Quiero decir, sabemos que la función pulmonar a lo mejor a los veintitantos puede decaer, pues ahí podemos solicitar una revisión de la discapacidad, aunque seguramente se haga cada cierto tiempo, no den la definitiva. Pero bueno, realmente, como ha dicho Virginia, es que depende de cómo le esté sentando la enfermedad, que a nadie le va a sentar bien, obviamente, pero a unos le sienta mejor y a otros peor. Y va a depender de cómo le sienta a cada uno. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, un hijo y una hija. Los 2 tienen exactamente la misma doble variante. El niño lo lleva de una manera, el niño ha ingresado una vez y la niña, entre ingresos de planta y de urgencias, lleva 13 ingresos. Son 2 maneras completamente distintas de llevar la enfermedad. Estoy completamente segura de que si la valoración, si el equipo valorador fuera el mismo para los 2 niños, mi hija tendría más porcentaje que mi hijo, teniendo ambos la misma variante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que más pesa no es la variante, sino las consecuencias de la variante. ¿Vale? Eva, es verdad que la variante de tu hijo, pues sabemos que no es de las más benévolas. Sin embargo, vuelvo a repetirte que depende de cómo lo lleve cada uno. Hay estudios que intentan asociar la variante patogénica que se posee con la función pulmonar o con la aparición de más bronquiectasias o el desarrollo de más bronquiectasias. Hay unos, pues eso, leves investigaciones. Lucía, que estoy en mitad de un webinar. Hay algunas investigaciones y esas investigaciones se pueden aportar, pero mientras el niño no tenga secuelas del tipo, bueno, de una función pulmonar más decaída, pues seguramente no. O sea, puede tener una bronquiectasia, puede tener una telectasia, pero ellos lo que quieren en verdad es la función pulmonar. El hecho de tener hay equipos de valoración que solamente por tener bronquiectasias ya directamente te dan el 33%. Y otros equipos de valoración que les da igual que tengas bronquiectasias si la función pulmonar es buena. Entonces, no sé si te he contestado, Eva. Pero Eva, me pondré en contacto contigo y si quieres hablamos vía Zoom detenidamente de tu variante y de estos estudios que relacionan el genotipo, las variantes, con la evolución, con el fenotipo. Pero son todavía muy incipientes. ¿Te he respondido, Vale. Eva? Sí, muchas gracias. Me ha respondido con creces porque, de hecho, me estás llevando a la función pulmonar, que yo no estoy segura de si lo quiero pedir o no, por eso creo que por eso hago tantas preguntas, porque no sé. ¿Qué función pulmonar tiene tu hijo? ¿Lo sabes? La última espirometría es 67. Pues vamos. Pídela. Va a superar con creces el 33%. No cuesta trabajo, pídela. Yo la pediría, ¿eh? Al Va a final superar, no es tan farragoso. Lo único que necesitas es el informe médico, que es lo más importante, y presentar la documentación. Con esa función en pulmonar. mi caso creo que es una cuestión psicológica más que farragosa. Eso ya es otra cuestión. Con esa función pulmonar, vamos, lo tiene fácil, por desgracia, ¿eh? Porque parece que conseguir la discapacidad esto no va a solucionar la vida, pero no, ojalá no tuviéramos que solicitarla, ¿eh? O sea, ojalá no hubiese motivos ni para solicitar la CUME, ni para tener que solicitar la discapacidad, ni para tener que hacer este webinar. Pero bueno, ya que nos pasa, aquí estamos. Claro. O sea que, Eva, ya hablaremos, ¿vale? Ya hablaremos y solicítala. Bueno, a ver, más preguntas y si no, son y 41. Vamos a dejarlo, que ya llevamos un retraso de
de 11 minutos y yo creo que Virginia, No pasa nada, ¿eh? altruistamente, No ya pasa nada. nos ha dado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Así Lo que que necesitéis. si no tenéis más preguntas y si tenéis más, me las podéis hacer. Con respecto a este webinar, me las podéis mandar al correo de la asociación, dcps.org, y yo se las traslado a Virginia, ¿vale? Con Sin respecto problema. al webinar. Y si no, pues ya lo vamos a dar por finalizado porque aquí Virginia lo está haciendo de la manera, bueno, pues súper altruista y genial. Virginia, muchísimas gracias. Gracias De a verdad. ti por contar conmigo. De Gracias. corazón, ha sido maravilloso. Necesitábamos mucho esto y además todavía nos queda saber esta pregunta que ha hecho Almudena, que nos responderás de COCENFE, Lo haré. y ya está. Nada, maravilloso, maravilloso. Muchas Así gracias a todas y a ti, Trini, sobre todo. a mí, nada, yo feliz de poder darnos un poquito de luz a todos, porque nosotros no tenemos trabajadora social, así que tú eres como ahora mismo una luz enorme. Aquí tenéis uno. Lo que necesitéis, ya sabéis que aquí estoy. Muchas Ay, gracias. Cualquier cosa. Virginia. Paz, ¿te había quedado algo por preguntar? A ver, no era... Hola, bueno, hola a todas. Es que A me ver, acabo de acordar. sí, a ver, era por hacer un comentario, pero como era porque como se estaba alargando y decías de cortar, pues tampoco me sabía llamar. Perdona, Paz. Interrumpir. A ver, bueno, ha estado genial, Virginia, toda la información que nos has dado. Yo soy trabajadora social también, pero bueno, no de atención primaria, de servicios sociales municipales. Y en el tema de discapacidad, lo que yo solamente quería comentar es que nosotros desde servicios sociales la tramitamos. Es decir, que a veces el verlo cómo hay que hacer la solicitud y todo, o sea, se hace un poco más complicado, pero a través de internet o ver qué documentación hace falta, pero en servicios sociales, o por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, lo llevamos a cabo de servicios sociales o desde salud. También la trabajadora social que se encuentra en salud también lo ayuda. Es verdad que nuestra demora, desgraciadamente, es bastante larga. Menores sí que suelen intentar tardar poco, pero yo mayores he visto incluso hasta 2 años de llegar la resolución. Y la reclamación previa que comentaba Virginia, que es muy importante cuando te llega, que saber si no es el porcentaje que esperas o no está reconocido en lo que te aparece como para valorar la enfermedad, no te aparece lo que tú consideras que tiene que aparecer, también la podemos tramitar en servicios sociales, que a veces también piensas, ¿dónde pongo una reclamación? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo es? Y desde allí también se puede hacer. Es la última vía administrativa que tienes para decir que no estás conforme y desde ahí también se puede hacer. Era un poco lo que quería decir de la accesibilidad que igual tiene, que me parece así más complicado, pero que es accesible de gestionarla. O sea, Paz, que desde los servicios sociales del ayuntamiento nos pueden tramitar todo este Sí. papeleo. Sí, yo gestiono... Papeleo, burocracia. Sí, o sea, nosotros decimos pues lo que ha dicho Virginia, la documentación que te hace falta, fotocopias, presentar. En nuestro caso pedimos también el empadronamiento, imagino que por eso es el tema de que lo hacemos desde municipal, porque pedimos Vale. el empadronamiento, pero bueno, que es un papel que lo puedes pedir por internet, que puedes ir al ayuntamiento a recogerlo, lo que sea. Vale, Y vale. sí, lo gestionamos nosotros y desde salud también se gestiona. Sí, aquí en Murcia también, ¿eh? Aquí en Murcia también. Vale. Desde Sí, por eso. desde salud, ¿qué quiere decir? La trabajadora social dentro del centro de salud. Centro de Centro salud. de salud. Vale. Entonces, por ejemplo, llamando al 010, como ha dicho Virginia, que nos conecta con el ayuntamiento de cada sitio donde llamemos, de cada ciudad, todo nos podrían guiar en la gestión, ¿no? Sí, o sea, yo directamente nosotros se ponen en contacto con nosotros los usuarios, ponen buscar servicios sociales del municipio en el que yo trabajo, nos llaman y dicen quiero gestionar la discapacidad y ya está. O sea, quiero decir que tanto puedes buscar en internet, llamar al 010 y que te den la información del teléfono correspondiente o dentro de buscar, no sé, por ejemplo, en Valencia capital, en la página tú buscas, pones tu código postal y te dicen qué centro de servicios sociales es el que te pertenece. Vale. Toda la información de ese centro. Vale, pues yo creo que nos queda
todo bastante claro. Después nos saldrán muchas dudas en el proceso, pero vamos, yo creo que ya dudas pocas. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias. Esto ha sido un acto muy solidario. Que trabajas y que además tienes a tu niño, así que nos despedimos y muchísimas gracias y encantada de que hayáis estado todas aquí. Que me Gracias alegra a vosotras, muchísimas. veros otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, Virginia, hablamos después, ¿vale? Pero gracias en nombre de toda la familia de CP. Nos encanta. Vosotras. Muchas gracias. Exacto. Eso. Adiós. 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 Buenas tardes.